seamos uno en el servicio al Señor. Seamos uno en el servicio al Señor. Yo creo que lo entendemos, si más o menos tiene la idea relacionado a qué vamos a hablar en esta noche. Pero para ello, vamos a las Sagradas Escrituras, al Salmo 133. Y estaremos dándole lectura al versículo 1. Un verso sagrado de la Escritura muy conocido por todos y que hace un efecto maravilloso en nuestra vida. Salmo 133, versículo 1, ¿lo tenemos? Le damos lectura a la santa y eterna palabra de Dios, honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a su letra dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Tengan la amabilidad de tomar su asiento. Gloria a Dios, bendito el Señor. Mirad, mirad cuán bueno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno. ¿Habrá alguien bueno en este lugar? Dice la palabra de Dios que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros, digamos. Entonces, aquí está Dios. Y Dios es bueno. No hay otro como Él. Dios es bueno. Así que aquí está el Señor. La presencia de Dios la podemos sentir en lo más profundo de nuestro corazón. Dios es bueno. Y dice: mirad cuán bueno y delicioso. Aquí hay algo delicioso, se siente algo delicioso. ¿Sabe qué es delicioso o deliciosa? La palabra de Dios. La palabra de Dios es deliciosa, es un manjar. Es como la miel que destila del panal. A muchos quizá no les gusta la palabra de Dios. En alguna parte dice esto sí, esto no, y cosas por ahí. Pero la realidad de las cosas es que esta palabra es apta para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos. Y por esta palabra vamos a ser juzgados todos y cada uno de nosotros. Bendito el Señor. Así que esta palabra, digo, es deliciosa. ¿Por qué? Porque es el alimento espiritual. De esta palabra nos alimentamos. Esta palabra podemos decir que la necesitamos tanto como necesitamos el alimento físico, ¿verdad? El alimento, como hacer ahí las pupusitas, los frijolitos. Claro, necesitamos. Podemos comer ahorita, al ratito que tenemos hambre nuevamente. Y así es esta palabra. Porque a veces nos encontramos en situaciones que uno desea saber más de esta palabra. No para contender con la gente, sino para poder adquirir más conocimiento. Para conocer de mejor manera a nuestro Dios. Para tener más sabiduría. Y sabemos, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Santiago dice que si alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor y Él la dará a todos abundantemente y sin reproche. Qué lindo, ¿verdad? A todos.
sin excepción. Sabemos, claro, que Dios no hace acepción de personas. Oh, gloria a Dios. Mirad cuán bueno y delicioso es. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Hay un gran significado en esto, ¿verdad? No, en armonía quiere que yo lo puedo decir de esta manera. No metiendo cizaña los unos a los otros. No andar chismeando. No causando divisiones o odiándonos unos con otros. Cuando esas cosas están en nosotros, ciertamente no hay armonía. Y por ende, para que eso se dé, no hay amor entonces en el pueblo de Dios. Y la verdad que la iglesia de Dios está viviendo momentos difíciles en la actualidad, en los cuales el amor de muchos se ha enfriado, en el cual ciertamente se puede sentir ese abrazo, muchas veces se siente como fingido. ¿Se han dado cuenta? ¿Sabe que me llamaba mucho la atención? Y sé que hay amor, en esta iglesia hay amor. Y quedó demostrado principalmente cuando le despedimos a nuestro hermano Carlitos, porque él se iba mudando a otro lugar, ¿verdad? A otro estado. Aquel vacío, aquel momento tan especial en el cual sentíamos como que una parte de nosotros se estaba separando. ¿Por qué razón creen ustedes? Porque todos somos miembros los unos de los otros. Conformamos el cuerpo de Cristo. Y por lo cual, digamos, si uno se duele, todos los demás miembros se duelen. Y si en uno hay gozo, todos nos gozamos. ¿Por qué? Por los triunfos de nuestro hermano, de nuestra hermana. Y eso debería ser así, pero desafortunadamente muchos, por andar en contiendas, no están disfrutando verdaderamente de lo que es la armonía en el Señor. Por andar de peleones por ahí, por andar en discusiones, por andar unos llevando y trayendo. Así que mucho cuidado con ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque si andamos metidos en ellas, perdemos la bendición. Y hay situaciones en las cuales muchos se inventan cosas. Y vienen y le dicen al hermano, a la hermana: el hermano fulano dijo esto de ti. Para ver incluso, a ver qué saca, a ver qué le dice. Que si habla mal, también va a ir ante el otro, dice el hermano esto y esto de ti. Y eso claramente no viene de parte de Dios. ¿Sabe de dónde viene? Viene de parte del diablo. Que el Señor lo reprenda. ¿Por qué? Porque lejos de que Dios le use al hermano o a la hermana, se está dejando usar por Satanás, el cual básicamente está ganando terreno en aquellos que se lo permiten. Pero la palabra de Dios dice: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Aunque sabemos que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero procuremos que no sea usted y que no sea yo. Y la única manera para poderlo resistir es estar firmes y constantes en la oración, con esa etiqueta de verdaderos cristianos, dentro y fuera de la iglesia. Donde quiera que nosotros andemos, digamos que le servimos a un Dios grande y poderoso. Contemos de las grandezas, hablemos de las grandezas y maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Y eso va a hacer que nos respeten incluso. Pero también muchos nos van a empezar a provocar.
Y es ahí donde tenemos que demostrar, quizá no a la gente, sino al Señor, que tanto le amamos. Y la mejor manera de decir amo a mi Cristo, amo al Señor, es con hechos, no de labios solamente. Porque si lo decimos públicamente y lo honramos a Él, de Él recibiremos bendición y vida eterna. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. ¿Sabe que cuando el pueblo de Dios, en el pueblo de Dios, si hay falta de perdón, si hay desamor, quizá sea con quien sea, aún con los mismos hermanos de la iglesia, quizá hermanos carnales, quizá con su esposo, su esposa, incluso hasta con sus hijos, con la gente del mundo, ¿saben qué? Nosotros debemos estar y sentirnos comprometidos a amar a aquellos que aún no les sirven a Dios. ¿Por qué? Porque son almas fuertes, candidatos y candidatas al infierno. Y si nosotros no les predicamos esa palabra, yo creo que un día le entregaremos cuentas al Señor, porque oportunidades se dan para hablarle a la gente. Así que no desperdiciemos el tiempo en aquello que verdaderamente no vale la pena o en lo que no agrada a Dios. Porque si andamos en contiendas y todo ese tipo de situaciones, yo pienso y me imagino que nuestro amado Jesucristo se siente herido, dolido por eso, porque Él espera de nosotros que le honremos, que le demos toda la gloria, la honra y la adoración a Él. Él se entristece, y si andamos en cosas que desagradan a Dios, desafortunadamente puedo decirles que estamos contristando al Espíritu Santo a la vez. Nosotros tenemos que estar firmes en el Señor. Firmes en el Señor. No permitiendo darle lugar al diablo ni tener desagradado al Señor. Todos queremos ser bendecidos. Pero si nosotros nos amamos verdaderamente los unos a los otros, nos soportamos los unos a los otros, nos tenemos paciencia los unos a los otros y somos obedientes a nuestro Dios y hacemos la voluntad de Él, yo digo, en parte allí estamos haciendo a Dios como que se sienta agradado de nosotros. Pero no solo es eso, hay muchas cosas más, amada iglesia. ¿Sabe qué? Hay iglesias que por falta de armonía se están destruyendo. ¿Por qué? La falta de armonía en la iglesia trae y causa división. Causa división. Dirían por ahí, unos jalan por un lado, otros por otro. Incluso llegan hasta perderle el respeto a sus pastores, a los líderes, a los miembros. Cuando hay falta de respeto, cuando, por ejemplo, si nosotros nos damos mucho ahí a la broma muchas veces por ahí, con jueguitos y cositas, ¿sabe que todo ese tipo de cosas nos pueden en cualquier momento salir mal? Salen mal muchos. De repente hay alguien que hoy anda como de broma, pero mañana no acepta nada. Por la menos cosita va a declararte la guerra, incluso decirte, ya ni me diga ni hermano. ¿Se imagina qué difícil puede ser eso? Entonces, hay iglesias destruyéndose por falta de armonía. Y la iglesia está compuesta ¿por qué? Por familias. Entonces, por ende, muchas familias se están destruyendo. Hogares destruyéndose, matrimonios destruyéndose. Por
no honrar a Dios como Él se lo merece. Y digo nuevamente, por falta de amor y por falta de perdón. Se nos olvida que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco nos perdonará a nosotros. Aleluya. Bendito el Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 23, dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Pero hay algo que tenemos que tener bien en claro. Dios no nos llamó para maldecir a nadie. Dios no nos llamó para destruir a nadie. Dios nos llamó para bendecir. Dios nos llamó para ser instrumentos de Él. Entonces, pidámosle a nuestro Dios que sea Él usándonos para toda buena obra, usándonos para que su propósito se cumpla en nosotros. Aleluya. Ya que Dios nos ha dejado esta bendita palabra para que podamos echar mano de ella. La necesitamos, claro que sí, ya que esta palabra es viva y eficaz. Esta palabra es capaz de traspasar esos corazones endurecidos, para traspasar el alma, el espíritu, y que esta palabra, amada iglesia, llena el corazón, nos llena de alegría, nos llena de gozo, nos llena de regocijo, y esta palabra nos alienta. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y es que el Dios de esta palabra nos alimenta. Esta palabra nos liberta, nos libera. El Dios de esta palabra es nuestro sanador. Nos sana, no solo de enfermedades, nos sana muchas veces hasta de nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, ¿verdad? Hay gente enferma, no solamente porque diga me duele una parte de mi cuerpo o tengo tal órgano afectado y otras cosas, pero saben que Dios nos sana, y a través de su palabra, hasta de nuestra lengua. Lo que quiero decir con esto, que pensemos siempre antes de hablar. Pensemos siempre, porque esta palabra es poderosa. Bendito el Señor. Y que no se nos olvide que nosotros somos el pueblo de Dios. Y este pueblo, pues conformamos el cuerpo de Cristo. Seamos uno en el servicio al Señor. Bendito el Señor. Nosotros somos el pueblo de Dios y nos une un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Y el apóstol Pablo nos hace una recomendación, en la epístola de Efesios, en su capítulo 4, verso 1 y 2, que dice que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Amor. Si no hay amor, prácticamente ninguna de las otras cosas podría salirnos bien, o podría existir o haber en nosotros. Podría decir, ningún fruto del Espíritu podríamos tener si en nosotros no hay amor. ¿Qué es lo contrario al amor? Odio, imagínense. Amémonos de corazón. Nosotros conformamos, les digo, el cuerpo de Cristo, pero se dan situaciones en las que muchos
usan el altar para destruir al prójimo. No se trata de eso, amado hermano. Recordemos esto, que los más fuertes tenemos o debemos que llevar las cargas de los más débiles. Hay mucha falta de perdón y por ello, cuando nosotros pisamos este lugar santo, necesitamos hacernos un autoanálisis si estamos aptos para poderlo hacer. Quizá habrán situaciones en las cuales diremos, no puedo. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. No todos los días vamos quizá a decir, hoy no le fallé al Señor. Van a haber ocasiones en las que si no hemos arreglado un problemita que está ahí medio tapadito, mejor como cuando si traemos ofrenda al altar, mejor ir y dejar la ofrenda ahí, ir y pedirle perdón, dice la Biblia, a aquel que nos ofendió. Mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, pero sabemos que Dios es un Dios grande en misericordia. Pero no por ello quiere decir de que, no, Él es misericordioso y no hay problema, hago esto, hago lo otro, luego le pido perdón y ya se terminó el problema. En una ocasión anterior que tuve el privilegio de predicar, les decía que sí, que es sencillo muchas veces arrodillarnos para pedirle perdón a Dios. Y ya creemos que todo está clarito, pero sencillamente no. Creo que lo primero que debemos hacer es irle a pedir perdón al hermano o a la hermana, al amigo o a los padres o a los hijos, si fuera necesario pedir perdón antes a ellos y después venir y decirle, Señor, perdóname. Eso para mí, mi manera de pensar, debería ser lo correcto. Así que decía que no tenemos entonces que menospreciar a nadie. A nadie. A nadie, porque digamos, Dios es un Dios de amor y Él no hace acepción de personas. Pero, por supuesto, aquí estamos en la escuela, estamos en la casa de Dios y a través de esta palabra somos enseñados. O sea que si nosotros tenemos conocimiento de esta palabra, no se nos puede dar ya por inocentes si por una u otra razón decimos me equivoqué hoy, me equivoco mañana y me paso equivocando todos los días y ni supe a qué horas o tal vez por falta de conocimiento. No, cuando hay temor de Dios, por eso les decía, pensemos antes de hablar, entonces pensemos antes de actuar y eso es muy importante. Así que Dios no levantó una iglesia para que viva en contiendas. Estamos hablando de la armonía, tenemos que estar en armonía, entonces no debemos estar en contienda. Dios no levantó una iglesia para que estemos divididas o para sentirnos superiores a los demás o porque se crea yo sé más que esta persona, la otra la vamos a menospreciar. No, de ninguna manera. Amemos a nuestro Dios, amemos al prójimo también como a nosotros mismos, porque si imagínense, hay quien de repente no se ama ni a sí mismo, ¿cómo va a amar al prójimo? ¿Cómo va a amar a Dios? Tampoco. La voluntad de Dios es que seamos uno en Él, miembros los unos de los otros, unidos en nuestra relación con el Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios. Entonces seamos uno en el servicio al Señor, todos en un mismo sentir, en un mismo pensar, buscando el mismo propósito, amada iglesia, unidos en un mismo amor. Gloria al que vive. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, mis amados, no le demos lugar al diablo. No te dejes usar por él. No causes contiendas, no causes divisiones,
porque Cristo quiere que seamos uno en Él. Esa es la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe qué triste es, verdad? Cuando hay hermanos y hay hermanas que de repente no se hablan entre sí. A veces no se dirigen ni al saludo. Cuando a veces menosprecian a su pastor, a su líder, a los predicadores, al grado que hasta se empiezan a pasar papelitos de atrás para adelante, de adelante para atrás. No se sabe a veces qué escriben en esos papelitos, pero esa es una falta de respeto a Dios. Esa es irreverencia al Señor. Y no lo digo por ustedes, ¿verdad? Pero se dan en otros lugares. Pero si hay alguno que lo ha hecho en este lugar, haga cuenta y caso que esta palabra es para usted, para que pueda corregir esa falla que para usted quizá es insignificante, pero para Dios eso es una falta de respeto. Gloria a Dios, bendito el Señor. Así que de repente hay muchas veces fingiendo es que están bien con el Señor, pero desafortunadamente Dios, que pesa los corazones, que conoce nuestros pensamientos, discierne las intenciones del corazón, el que sabe que aún no está la palabra en nuestra lengua y Él ya la sabe toda. Estamos desnudos ante Él, somos carta leída ante Él, y si nos ve y sabe que nosotros no andamos bien con Él y estamos ejerciendo privilegios, eso, lejos de ser de bendición para tu vida o para mi vida, déjame decirte, puede traerte consecuencias o traernos consecuencias sumamente desagradables. Y todas esas cosas afectan la armonía y afectan incluso el crecimiento individual y espiritual de la iglesia o de la obra del Señor. ¿Sabe que para que el Espíritu Santo se derrame en la iglesia, para que nosotros podamos ser usados por Dios, ciertamente necesitamos corregir algunos malos hábitos muchas veces? Muchas cosas que creemos que las estamos haciendo bien, a lo mejor las estamos haciendo mal. Por eso es que es necesario poner especial atención a cada mensaje que se nos predica. ¿Sabe que yo sé que aquí hay hermanos que tienen incluso hasta 30 años, 20 años, 15 años de servirle al Señor? Y qué bueno, ¿verdad? Que estemos siempre con ese deseo ferviente cada día de poner atención lo que cada predicador predica. No importa quién sea, porque Dios tiene la capacidad y la misericordia para usar a quien Él le place. Y del más insignificante que tú puedas pensar o creer, de Él puede recibir un mensaje que tú vas a decir en sí mismo: esto es para mí, esto yo lo recibo porque Dios está hablando a mi vida. Y qué bueno es que Dios nos hable. Qué bueno es que siempre vengamos con ese deseo ferviente de escuchar la palabra de Dios, de escuchar y agradarnos y alegrarnos cuando Dios levanta un hermano o una hermana y se convierte en un predicador o predicadora, o la usa en cualquier otra área. Dios tiene dones que son bien importantes para la edificación de la iglesia. Yo sé que aquí hay hermanos y hermanas con ese don de servicio para servir. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es! El don de poder, hasta de discernimiento de espíritus. ¿Por qué no creerlo? Sé que aquí lo hay. Lo hay. Muchas veces nosotros los
tenemos quizá ahí como apagaditos. ¿Por qué? Por la falta quizá de valentía de expresar, oír y hablar con un hermano y decirle: hermano, tengo algo que hablar contigo. Quería decirte esto, quería decirte lo otro. A veces hermanos y hermanas, incluso niños que reciben visiones de parte de Dios. Dios nos habla de muchas maneras, hasta por sueños. Con esto no quiero decirle que todos los sueños vienen de Dios. Definitivamente no es así, pero hay que considerar cada una de las cosas, si no sea algo contrario a lo que está escrito en la palabra de Dios, a sabiendas de que la palabra de Dios es la profecía más segura. Entonces, si no contradice lo que es la palabra de Dios, hermano, hay que analizar esas cosas. Las cuestiones muchas veces de las enemistades, de que cuando hay hermanos y hermanas enojadas unos con otros, eso es tremendo. Yo puedo decir en esta tarde, lo siento en mi corazón, quizá muchos dicen: no, pues es que nadie es monedita de oro para caerle bien a todos. A lo mejor a más de alguno yo no le caigo bien en este lugar, y no solamente aquí, muchas veces en el trabajo o en cualquier lugar donde alguien nos conoce o medio nos conoce, a lo mejor no ha tratado definitivamente bien con nosotros. Puede decir: ese me cae hasta mal. Pero yo quiero decirles en el nombre de Jesucristo que a mí todos ustedes me caen bien. Les amo en el Señor y amo la obra de Dios. Amo la obra de Dios, y todos tenemos que amar la obra de Dios. Si Dios nos llamó primeramente por ello. Si nosotros no amamos la obra de Dios, ¿qué estamos haciendo? Absolutamente estaríamos aquí perdiendo el tiempo. Digamos con toda libertad: Cristo, yo te amo, si lo siente en su corazón. O cante aquella alabanza: me voy con él, pero arregle su vida claramente, que usted sabe que si Cristo viene hoy, se va con él. Pero si hay cositas que empañan su vida espiritual y usted dice: esto es un estorbo y yo tengo que arreglarlo, porque como decimos, no sabemos el día ni la hora en que Cristo ha de venir. Así que no dejes que el sol se asiente sobre vuestro enojo sin antes arreglar esas pequeñas cosas, porque entre más pasa el tiempo se hacen más grandes. Gloria a Dios, bendito el Señor. Amada iglesia del Señor, así que respetemos el orden establecido por Dios en su palabra. Es necesario que nosotros lo respetemos, porque queda demostrado que la unidad es muy importante y los ojos del mundo están sobre nosotros. ¿Sabían eso? Claro que sí. Así que es necesario que prediquemos con el ejemplo. Yo siempre he dicho: la mejor prédica de todo predicador o predicadora es que predique con el ejemplo, predicando con nuestro testimonio, cuidándonos, guardándonos siempre, honrando a nuestro Dios. Así que donde hay unidad, la presencia de Dios se manifiesta. El Espíritu Santo de Dios se deja sentir. Aleluya, gloria al Señor. Bendito el que vive, mi alma te alaba. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22 y 23, si lo quiere buscar, 2 versículos vamos a leer. Evangelio de Juan, gloria a Dios, capítulo 17, versículo 22 y 23 dice: la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad,
para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Oh, gloria a Dios. Qué bellos pasajes de la Escritura, ¿verdad? Así que sabemos, amada iglesia, que es necesaria la unidad. Es necesario estar en armonía. ¿Sabe que cuando los 120 estaban allá en el aposento alto esperando la promesa, si de no estar unánimes, quizá nada hubiese pasado? Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Oh, qué lindo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Estando unidos en unidad, amada iglesia. Así que en Dios somos uno. Somos uno en Cristo. Somos uno en nuestra relación con el Espíritu Santo. Somos uno en el servicio al Señor. Unidos en un mismo propósito. Unidos en un mismo amor. Mi alma te alaba, Señor. Oh, gloria a Dios. Bendito el Señor. Oh, gloria a Dios. De igual manera, cuando la iglesia se unió cuando Pedro estaba en la cárcel, ¿se recuerdan? Cuando Pedro estaba en la cárcel, la iglesia hacía oración. Y dice que se le presentó un ángel del Señor a Pedro y una luz resplandeció en la cárcel. Dice que el ángel tocó a Pedro en el costado y le despertó y le dijo: cíñete y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme. Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Pedro le siguió. Pero Pedro pensaba en ese momento que era una visión la que él veía, ¿verdad? Simplemente. Entonces, oh, gloria a Dios, de repente vio que la puerta se abrió. Entonces fue cuando Pedro volvió en sí y se dio cuenta que ya estaba libre. El ángel lo sacó, como quien dice, a la calle, y el ángel se fue y lo dejó libre. Pero entonces luego llegó Pedro a casa de Juan, al que le llamaban por sobrenombre Marcos. Y allí era cuando estaban muchos orando, dice las Sagradas Escrituras. Y Pedro tocó la puerta y dice que salió una muchacha, o se acercó, me imagino, a la puerta a escuchar. Se dio cuenta que era Pedro el que estaba allí. Una muchacha, dice, llamada Rode, y ella reconoció la voz de Pedro. Y como estaban orando para que Pedro saliera de la cárcel, fue una sorpresa tremenda. Entonces, de tan sorprendida que estaba, que ni le abrió la puerta. Pero fue y les platicó a los demás allá. Por cierto, ni le creían. Pero al final quedaron todos atónitos al ver a Pedro. Y entonces Pedro les contó que
Dios había enviado su ángel para liberarlo. Dele fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bendito Dios, mi alma te alaba.